programa Confianza Legal. Hoy los estaremos acompañando como siempre, quien les habla, Vanessa Hernández, y el doctor especialista en pensiones de la ciudad de Pereira, Diego Alberto Medina Díaz, quien va a estar con ustedes para solucionarles todas esas dudas que tengan a nivel del sistema pensional en nuestro país. Doctor, hola, bienvenido. Buenos días, Vanessa, buenos días, televidentes, ¿cómo están? Muy contento de estar acá con ustedes nuevamente y poder solucionar y entender el sistema pensional en Colombia y todas las dudas que requieran sobre el mismo sistema. Precisamente entonces en el día de hoy vamos a tocar un tema de bastante interés para todos ustedes, la indemnización sustitutiva. Precisamente, doctor, ¿en qué consiste entonces la indemnización sustitutiva? Bueno, Vanessa y televidentes, la indemnización sustitutiva es para todos los tipos de pensión. Este nombre se le da en el fondo, en Colpensiones, en el fondo público. La indemnización sustitutiva puede ser tanto de pensión de invalidez, de vejez y de sobreviviente. Es decir, esta indemnización le corresponde a la persona que iba a pedir una pensión. En el caso de la de vejez, si yo tengo que reunir 1.300 semanas y tengo nomás 400 o tengo nomás 500 semanas o nomás 600 semanas y lo que voy a solicitar es la de vejez y ya veo que teniendo la edad no alcance a reunir las semanas y que tengo mucha edad y no voy a alcanzar a reunir las 1.300 semanas, pues entonces la opción es pedir esa devolución y esa indemnización sustitutiva, en este caso de la pensión de vejez. Funciona de la misma manera para la invalidez. Cuando yo tuve un percance y estoy ya calificado y voy a pedir una pensión de invalidez, pero resulta que las semanas no me alcanzaron, por ningún motivo alcanzaron, ya después de haber estudiado que se puede pedir una pensión de invalidez con varias normas, pero que si con ninguna de esas normas alcanzamos, lo que le va a hacer el sistema es hacerle esa devolución de las semanas como indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez. Y funciona de la misma manera para la pensión de sobreviviente. Cuando yo soy beneficiario porque un causante pues fallece y entonces vamos a pedir la pensión de sobreviviente, pero ese causante no dejó acreditadas todas las semanas necesarias para tener validez la pensión de sobreviviente, lo que hace el sistema también es hacerle una devolución como indemnización de pensión de sobreviviente. Quiero aclararles que por lo menos en Colpensiones es muy fácil hacer cumplir con los requisitos y hacer esta tarea de que le hagan la devolución. Por lo general en la oficina nosotros lo que hacemos es estudiar si tiene derecho a algún tipo de pensión, y si no tiene derecho a pensión y uno ve que ya ni demandando va a poder tener derecho a la pensión, lo que yo les digo en la oficina es generalmente no se consiga abogado para la devolución de indemnización sustitutiva, porque lo único que van a pedir en Colpensiones es un registro civil, una copia de la cédula y un formulario que hay que llenar ahí. Entonces, pues no vale la pena hacer el desgaste con el abogado y pagarle honorarios a un abogado para hacer solo una indemnización sustitutiva. Esto por lo general en Colpensiones, en el fondo público. En el fondo privado pues es diferente, tiene más dificultades, y lo que yo aconsejo es que se haga la tarea, y si en caso de que ya vean que no son capaces, que está muy difícil la petición de la devolución en el fondo privado, pues de esa manera ahí sí acudan al abogado. Nuestras oficinas están capacitadas, nosotros estamos capacitados para atender este tipo de contingencias. Tenemos oficinas en Pereira, en Buga y en Cartago, y ya Vanessa nos recordará bien la dirección. Claro que sí, doctor. Precisamente en Pereira nos encuentran en el Centro Comercial Fiducentro Local Especial 17, frente a la taquilla del Teatro Santiago Londoño. Nuestro número telefónico allí, 335-9909, o mejor, aquí donde estamos, 335-9909. En Cartago nos pueden encontrar en la calle 14, número 315, local 3, frente a la Escuela Caldas. El teléfono es 209-2524. 209-2524 en la ciudad de Cartago, y en Buga, en la carrera 19, número 331. El teléfono es 339-6149. 339-6149 en Buga.
doctor, continuando con el tema, yo tengo dos preguntas referente a la indemnización sustitutiva de vejez. Primero, las personas por lo general que no han cumplido la edad, pero que aún así que quisieran seguir cotizando mejor, no les alcanzaría las semanas para poder pensionarse, ¿deben esperar cumplir la edad para poder presentar el trámite de indemnización sustitutiva o lo pueden hacer antes? Bueno, para la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez es necesario tener la edad. Hoy en día son 62 años para los hombres y 57 años para las mujeres. Por más que insista, por más que usted requiera esa plata y uno puede entender que se tiene la necesidad de reclamarla, no se va a poder antes de esa edad. 57 mujeres, 62 los hombres. No le van a hacer ningún tipo de devolución. Lo mismo pasa en el fondo privado. Le van a exigir que tenga la edad y hay que hacer una declaración donde uno pueda acreditar que ya no está en capacidades económicas de continuar cotizando. Quería hacer una aclaración. Esta devolución o indemnización sustitutiva en el fondo privado se llama devolución de saldos. Por lo general, cuando yo ya no me alcanzo a pensionar, las personas que reciben indemnización sustitutiva en Colpensiones siempre es mucho más bajita que cuando se recibe indemnización o devolución de aportes en el fondo privado, porque en el fondo privado van a devolver lo que uno cotizó con rendimientos, mientras que en Colpensiones los rendimientos son para la misma entidad porque es un plan o esto tiene una teoría donde en Colpensiones todos cotizamos para todos, mientras que en el fondo privado cuando es solo devolución, ojo que estoy hablando solo de la devolución, porque en pensiones es totalmente diferente. Si voy a pedir una pensión, es totalmente diferente en un fondo que en Colpensiones, y mirando las circunstancias uno mira cuál va a ser más beneficioso. Pero en devolución de aportes, cuando es más beneficioso si yo estoy en un fondo privado, porque me van a devolver también el valor de los rendimientos. Pero no es que yo me pueda trasladar, no, yo no puedo hacer esos traslados tan fáciles. Para eso hay norma, y la persona que le falten menos de 10 años para pensionarse, pues ya no se va a poder trasladar, excepto que sea para uno pedir una pensión. Pero cuando uno sabe que no se va a pensionar, sino que va a pedir solo devolución de aportes, no le van a dejar hacer traslado. Entonces, esa devolución sí es mucho más beneficiosa en un fondo privado que en Colpensiones, pero también pues es fácil de realizar la tarea, siendo más complicada en el fondo privado que en Colpensiones. Bueno, doctor, y las personas que venían cotizando por medio pues de la ayuda del gobierno, que sería entonces Prosperar, en el momento lo mismo, si no alcanzan entonces a pensionarse, ellas esperan que les devuelvan como tal toda la cotización que hicieron ellas en su aporte y el gobierno que les hizo. ¿Se les tiene en cuenta todo completo o solo se les devolvería el aporte pequeño que ellos hicieron a esa cotización? Bueno, con relación a los aportes de Prosperar, para cuando yo voy a pedir devolución, y yo lo que hice fue cotizar con aportes de Prosperar, hay que entender que Prosperar es un subsidio que da el Estado. Este subsidio que da el Estado solo se lo da a personas que estén afiliadas a Colpensiones. Al fondo privado el Estado no le da esos subsidios. Entonces ese subsidio es para pensión de invalidez, vejez y muerte, que yo vaya cotizando y me pasen alguna de esas tres contingencias. O llegue a viejo y tenga tenga las semanas para pensionarme, o tenga una invalidez, o fallezca y yo deje la pensión ya causada. Pero como aquí estamos hablando de la indemnización sustitutiva, es la devolución ya de esos aportes, y esa indemnización sustitutiva me la van a hacer única y exclusivamente sobre lo que yo coticé. No me van a devolver lo que el sistema mismo me puso o lo que el mismo gobierno puso. Esa misma plata va a quedar para servir a personas que sí logren la pensión, no que logren devolución, porque lo importante en el sistema no es la devolución. Eso es como un premio de consolación, pero eso no es el sentido de la seguridad social en Colombia. El sentido de la seguridad social en Colombia es poder llegar a pensionarme por invalidez, por vejez o por sobreviviente. Bueno, doctor, y en el tema de indemnización sustitutiva de vejez,
Yo pregunto algo, por ejemplo, si una persona ya tiene la edad, no se pudo pensionar, ¿cierto? Pero por desconocimiento de tema, de que podría reclamar esta indemnización sustitutiva, deja pasar 5, 10, 8 años, ella todavía podría entonces hacer este trámite, o de pronto para reclamar la indemnización sustitutiva hay un cierto límite de tiempo para poderlo hacer. Bueno, el límite de tiempo que nos establece la ley en relación a la indemnización sustitutiva es cuando ya la he reclamado, es decir, yo la puedo reclamar en cualquier tiempo. Yo tenía las semanas ahí cotizadas, cumplí los 62 años, nunca quise reclamarlas, llegué a los 70 y comencé a reclamarlas, a mí no me prescribe. Lo que me prescribe es si después de reclamarlas me la conceden y de pronto quedó en el banco un año. Entonces ese año sí me lo van a castigar. Entonces ya no me van a dejar cobrar porque después de reconocida ya no la cobré. Ese año ahí es castigable por prescripción. ¿Cuánto tiempo? Un año. Un año. En esa específicamente es un año. Por lo general es 3 años para la mayoría de cosas y la prescripción está hecha en el sistema general para 3 años. Pero eso tiene una contabilización especial que es de un año pero después de concedida. Quiere decir que no hay prescripción para pedirla. Yo puedo pedir eso en cualquier momento. Bueno, doctor, respecto a la indemnización sustitutiva por sobrevivientes, ¿quiénes entonces serían las personas que podrían, por grado de consanguinidad, reclamar esta indemnización? Bueno, lo que nos establece la norma no es solo consanguinidad, porque es que hay que diferenciar varias cosas. Una pensión no se distribuye como una herencia. La pensión tiene unos beneficiarios de ley. Entonces, es a esos mismos beneficiarios de ley que les toca la indemnización sustitutiva. Pensemos en la muerte de alguien y que no alcanzó a dejar las semanas cotizadas para dejar generada una pensión, pero entonces hay 400 semanas que se van a hacer una devolución. En esa indemnización sustitutiva le van a decir que se le van a devolver a la esposa, cónyuge o compañera permanente que convivió con él 5 años. Los últimos 5 años. Ella que tiene que demostrar esa convivencia, a ella se le irá a hacer la devolución. Si esa persona que falleció tenía hijos menores de 18 años, a ellos se les hace la devolución también. Entonces ahí en ese caso sería la mitad para la esposa y la mitad para los hijos. Si los hijos ya son mayores de 18, ya la devolución se le va a hacer solo a la señora. Pero entonces es muy diferente porque esos son los generales de ley de la pensión. Para uno hablar ya de que va a heredar, eso solo funcionaría en los fondos privados. Muy bien, doctor, y de esta manera entonces le vamos a dar paso para que conozcan nuestro excelente equipo de trabajo que estará siempre disponible para todos ustedes. Precisamente ellos
ellos estarán dispuestos para todos ustedes, junto a la cabeza del doctor Diego Alberto Medina Díaz, para atenderlos en nuestras 3 ciudades. En Pereira estamos en el Centro Comercial Fidu Centro, local especial 17, frente a la taquilla del Teatro Santiago Londoño. Nuestro número telefónico aquí, donde estamos desde el día de hoy, es el 335-9909, 335-9909. En Cartago nos pueden encontrar en la calle 14, número 315, local 3, frente a la Escuela Caldas. Nuestro número telefónico allí es el 209-2524, 209-2524. Y en Buga, en la carrera 19, número 331. Nuestro número telefónico es 239-6149, 239-6149. Y bien, precisamente entonces ahora vamos a darle paso a todos ustedes, nuestros televidentes, para que interactúen y le hagan todas esas preguntas que tienen al doctor Diego Alberto Medina. Doctor, muy buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Yo pedí la indemnización sustitutiva y yo contaba con 700 semanas, pero al momento del pago solamente me reconocieron 300. ¿Qué debo hacer? ¿Dónde debo de acudir para que me reconozcan esas otras 400? Con relación a su pregunta, pasa muy seguido en Colpensiones que las historias laborales son cambiantes. El sistema de ellos muchas veces no es tan confiable y por eso la recomendación es que cada uno tenga las pruebas con las cuales se pueda pedir una corrección de historia laboral. En esa corrección de historia laboral se va a poder lograr demostrar que se tenían las 700 semanas y no 300 como fueron las que le hicieron el cálculo. Es decir, si usted con esas 700 tenía un mejor derecho a una mayor devolución de aportes, ahí sí es para demandarlo o para presentar reposición y apelación a la resolución que le pagó las 300 semanas, pero es presentando las pruebas necesarias. Por lo general, siempre toca demandar ese tipo de problemas que se le presentan a los usuarios. Quería aclararle otra cosa. Si con las 700 semanas usted tenía derecho a la pensión, o con las semanas que no le alcanzaron a revisar en la historia laboral, usted tenía derecho a la pensión, así hubiera recibido ya la devolución de saldos y la indemnización sustitutiva, esa operación se puede reversar y pedir la pensión. También judicialmente, se le pide primero a Colpensiones: señores Colpensiones, reverse la operación, tengo 700 semanas y yo con las 700 sí tenía derecho a pensión, y paguen la pensión. En caso de negativa, pero que nosotros en nuestras oficinas veamos que conforme a la norma se tiene el derecho a la pensión, pues uno ya por intermedio de autoridad judicial le pide a Colpensiones y ellos le ordenarán que se reverse y se pague la pensión, y le van a descontar del retroactivo necesario o del retroactivo que le van a pagar, le van a descontar lo que ya le habían dado, pero la pensión podría estar garantizada. Doctor, referente a las pruebas de las que usted hablaba, seguramente pues bueno, van a preguntar: yo tengo colillas de pago, tengo formularios de pago, porque pues tiempo atrás se manejaba con formularios de pago. ¿Qué otro tipo de pruebas entonces se podría presentar para soportar estas otras semanas que no me pagaron? Bueno, Colpensiones por lo general pide el número patronal del empleador que no aparece, nombre de la empresa del empleador que no aparece, fechas exactas del trabajo, ¿cierto? Hay mucha gente que tiene los cartoncitos de colores que daban en ese momento, pero cuando uno no tiene nada de estas pruebas, en la oficina nosotros hemos pedido al televidente, por lo general nosotros le pedimos que nos traiga una historia laboral de un compañero donde sí le aparezca esa semana. Entonces, por ejemplo, yo trabajé en Nestlé, y en Nestlé es que no me aparecen en las semanas. Pues yo voy y me busco al compañero con el que trabajé allá, y entonces le pido esa historia laboral de él, y de ahí que voy a sacar el número patronal y fechas exactas con donde yo trabajé. Con esa información se puede pedir actualización de historia laboral. Muchas veces, y cuando son empresas grandes, el problema no es de la empresa, el problema es de la información que se tenía allá en Colpensiones, que se ha ido migrando, y eso es muchas veces que queda mal trasladada, pero esas correcciones se pueden hacer.
Doctor, hay casos en los que las personas dicen, bueno, pero entonces la empresa donde yo trabajé hace 10, 15 años no está, no existe, ya está desaparecida. ¿Dónde entonces puedo conseguir ese tipo de soportes que también me van a servir? ¿O ese tiempo como tal se perdería? No, es que si las semanas cotizadas están dentro de Colpensiones, solo que existe un problema es en la información, el nombre no concuerda, un número de la cédula no concuerda, entonces las semanas no van a aparecer. El número patronal quedó mal digitalizado, entonces por eso es que el número de semanas no van a aparecer, pero cuando ellos ya hacen esa corrección, las semanas automáticamente aparecen, si están pagas, si están pagas. En el caso de que no estén pagas y la empresa no esté ya existente, vienen unos problemas diferentes. Es decir, yo no me he pensionado porque me faltan 100 semanas, por decirlo así, pero esas semanas son de una empresa que ya no existe. Hay que revisar si esa empresa sí me afilió, porque si la empresa sí me afilió, el problema es diferente y la culpa de no haber hecho esos cobros es de Colpensiones o de Seguro Social, porque yo sí estaba afiliado y el Seguro Social sabía que yo tenía un empleador que estaba pagando, solo que ese empleador dejó de pagar. Entonces ahí es responsabilidad de Colpensiones solidariamente, porque ellos tenían las armas legales, los dientes para poder hacer esos cobros y no lo hicieron. Una cosa diferente es cuando nunca mi empleador me afilió. Colpensiones no tenía por qué darse cuenta que usted trabajaba para alguien. Colpensiones no tiene cómo darse cuenta que esas semanas no se las cotizaron porque usted nunca fue ni siquiera afiliada. Entonces para eso hay que hacer un cálculo actuarial y a Colpensiones hay que demostrarle, señores Colpensiones, yo trabajé con este empleador y fueron estas semanas, pero hay que demostrarle con documentación. Entonces Colpensiones va a hacer un cálculo actuarial y le va a decir, usted lo que debe pagar por ese tiempo es tanta plata. El cálculo actuarial, una vez pago, las semanas le van a acreditar. Cuando es cálculo actuarial es mucho más caro que hacer cualquier pago, porque ese cálculo actuarial viene con sanciones y viene con intereses y sería el monto completo como tal. Bueno, doctor, continuando con este tema, entonces, ¿cómo sucede, cómo funciona mejor el traslado cuando yo me trasladé a un fondo privado, pero nuevamente entonces quiero regresar a Colpensiones? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo funciona este traslado? Bueno, en nuestras oficinas estamos bien enterados del tema, cómo ha pasado la jurisprudencia a defender y a defender los derechos de las personas que se trasladaron. Cuando los fondos privados entraron a funcionar en Colombia, lo primero que dijeron y la piedra angular de ellos para ir a afiliar personas era que Colpensiones ya no iba a existir en ese momento el Seguro Social, que el Seguro Social se iba a quebrar y que además usted se podía pensionar anticipadamente, con fundamento en toda esa cantidad de mentiras que le decían a cada uno de los afiliados. Pues estas personas se trasladaron. En esos traslados se perdieron muchos derechos. Nosotros ya estamos presentando demandas que se han ganado, que es pedirle al juez, porque eso sí solo es por el juez, ni el fondo privado le va a dejar a usted trasladarse, ni Colpensiones lo va a recibir cuando a usted le falten menos de 10 años para cumplir la pensión. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros le probamos al juez? Uno, que con engaños nos llevaron al traslado, y dos, el perjuicio, porque es que hay que mirar que sí exista un perjuicio, porque si yo soy una persona que me voy a pensionar con salario mínimo, porque toda la vida he cotizado con salario mínimo, pues no hay perjuicio seguramente, porque en el fondo privado voy a tener las mismas opciones de pensionarme con salario mínimo que igual en Colpensiones. Entonces yo para qué hago el ejercicio de trasladarme y de demandar indicando que me engañaron, pero yo nunca he tenido ningún perjuicio ni lo voy a tener. El perjuicio muchas veces está en cuando yo he tenido un ingreso base de liquidación, o es decir, me gano 4, 5, 6 salarios mínimos, y al momento de yo pedir la pensión en el fondo privado me dicen a mí, es que a usted le corresponde un salario mínimo, pero si uno va y mira con esa misma cantidad de semanas en Colpensiones cuánto le tocaba, entonces le tocaban 2 o 3 o 4 millones de pesos de pensión. Ahí hay un perjuicio. Ese perjuicio está dado ya por el engaño al que fue sometido esa persona en ese momento. Y entonces es pedir la nulidad de la afiliación basados en ese engaño que llegaron a hacer los fondos privados para poder tener todos los afiliados.
Entonces no le contaban a usted qué era el régimen de transición, qué perdía, cómo se pensionaba. Para usted, porque lo que le decían era que usted se pensionaba antes, pero no le decían cuántas cotizaciones y plata tenía que tener para pensionarse antes. Entonces, pasaba, por ejemplo, que para yo pensionarme anticipadamente tenía que tener un bono de 300 millones de pesos. Y por lo general una persona de salario mínimo no alcanza a hacer ni 100 millones de pesos cotizando 25 años o 30 años. Entonces no hay proporción para yo decirle a una persona que se ganaba el salario mínimo que se iba a poder pensionar antes. Si yo no le explico cómo se va a poder pensionar, seguramente se va a trasladar. Y mucho peor con las personas que ganaban más, porque le dicen se pensiona antes, pero también no llegó sino a 250 en el bono pensional, a 250 millones, tampoco le van a dar una opción de pensionarse anticipadamente. Todo esto es un juego matemático que lo hacemos con un programa especial que tenemos pues nosotros la capacidad de organizarlo en la oficina. Los invito a que cada que tengan la necesidad de pensar si estaba mejor pensionado en Colpensiones o si va a quedar bien pensionado en un fondo privado, se acerquen a nuestras oficinas, que la consulta es gratis y les vamos a poder identificar si usted verdaderamente sufrió algún perjuicio con el traslado o no. Y precisamente al doctor Diego Alberto Medina Díaz lo pueden encontrar en Pereira, en el Centro Comercial Fiducentro, local especial 17, frente a la taquilla del Teatro Santiago Londoño. El número telefónico es 335-9909, 335-9909. En Cartago, en la calle 14, número 315, local 3, frente a la Escuela Caldas. Teléfono 209-2524, 209-2524. Y en Buga, en la carrera 19, número 331. Nuestro número telefónico allí es 239-6149. Bueno, doctor, el tiempo en televisión definitivamente es muy cortito. De esta manera entonces hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy con nuestro especial indemnización sustitutiva. Doctor, que tengan un feliz fin de semana. Bueno, televidentes, Vanessa, muchas gracias y hasta la próxima para poder resolver más dudas del sistema pensional. Muchas gracias.